Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. María se había quedado afuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». María respondió: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Al decir esto se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el cuidador del huerto, le respondió: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo». Jesús le dijo: «María». Ella lo reconoció y le dijo en hebreo: «Rabboni», es decir, maestro. Jesús le dijo: «No me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y el Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes». María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho esas palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta experiencia hoy en este día 22 de julio lleva. Nosotros tenemos la de María Magdalena, esta mujer, así como dice también el Evangelio, de quien el Señor quita, dice, 7 demonios. Bueno, es una forma de decir que es una conversión plena. Apea la ñandeña mañana, conversión plena la ñandeña jesana, apea la yureana, y como patrona, entonces tiene para nuestra nación también a María Magdalena. Llamamos a María Magdalena como tercera patrona de nuestra nación, el Paraguay, porque ya es prostituye tereína y entonces necesitamos que saque todos estos demonios, 7 demonios. Bueno, queridos amigos, lo importante, y aquí justamente está la resurrección de esta mujer, es decir, el cambio y esa pena. Es la primera, y por eso se dice que ella es apóstol de los apóstoles. Es a la primera a quien el Señor, según el Evangelio de San Juan, a quien se le presenta. Pero fíjense algunas características. Primero, muy de madrugada, lleva y a Perereina María Magdalena. ¿Por qué? Y porque hay ese deseo de buscar al Señor. Muy de madrugada quiere decir, es interesante, al que madruga, Dios le ayuda. Es decir, el que busca, pero desde el comienzo, entonces quiere decir que tiene deseos, busca, está detrás de eso que siente por dentro y que está deseando. Al que madruga, Dios le ayuda. Entonces en la búsqueda del Señor. Y María Magdalena hace eso, ¿verdad? Otro segundo elemento, queridos amigos, no todo está claro todavía en nuestra vida, porque dice que fue al sepulcro cuando todavía estaba oscuro, queridos amigos. La oscuridad, el Hoshech, quiere decir, queridos amigos, que muchas veces siempre hay oscuridades en nuestra vida. Es parte de nuestra limitación y de nuestra antropología, de nuestra humanidad, lleva. Entonces, de mañana, ya es sana, lleva que necesitamos ser iluminados por el Cristo que se nos presenta, el Cristo que ha resucitado. Pero en nuestra vida existe todavía oscuridad. Anila ya el hoy. Por ejemplo, no, todos estamos en camino. Yo también, ustedes también, cada uno, el obispo, el papa, todos estamos en camino. Pero el asunto es buscar, madrugar, ir detrás del Señor, buscar su presencia. Hay una cosa equivocada aquí. Mojo, María Magdalena, acá venían de Yara en el sepulcro. Va a la sepulcro, no, tengo un huevo la al cementerio, en el sepulcro.
Es decir, queridos amigos, que muchas veces justamente estamos buscando al Señor en lugares equivocados. En lo que es primordial y esencial para la vida del cristiano y para la vida de la sociedad. ¿Verdad? María Magdalena fue al sepulcro. Pero queridos amigos, aquí está lo importante, ¿verdad? Porque aquí se da cuenta, dice, que la piedra ha sido removida. Y esta es la gran sorpresa, queridos amigos. Es así como Dios se nos presenta. Siempre nos sorprende. La primera sorpresa luego como Mesías, que fue capaz de entregarse totalmente su vida, capaz de derramar su sangre, pero por nuestra redención y por nuestra salvación. Nos indica el Señor que este es el camino, queridos amigos. Indica tú y entonces sino que estamos en este camino en que vamos aprendiendo. Tal vez nos equivocamos, vamos y buscamos de nuevo al Señor en el sepulcro, pero no está aquí. Ha resucitado. La vida nueva de Cristo es para nosotros, los alter Christi, también una vida nueva. Y hay que yo que la verdad, para nuestra familia, para nuestra vida, para nuestra nación. Que así sea. Que así sea.